7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Saludamos ya a nuestro primer invitado que nos acompaña, como ustedes podrán ver, quienes nos siguen a través de nuestros canales digitales en los estudios. El doctor Pedro Donoso, experto en administración de crisis, estrategia y comunicación, director general de ICARE. ¿Cómo está, doctor Donoso? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República está convocando una marcha durante esta semana. La funcionaria o su vocera ha anunciado nuevas preguntas de la consulta popular, esto después de que la Corte Constitucional no dio paso a todas las interrogantes que él había propuesto para la consulta popular y se mantienen en esta especie de ataque generalizado a la Corte Constitucional. En medio de eso, la gestión del presidente de la República ha experimentado un descenso en cuanto a su calificación. ¿Cómo mira usted la situación por la que está atravesando el presidente y a estos recursos a los que ha tenido que acudir para, en cierta manera, afianzar su popularidad o su calificación de gestión? Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días. Primero, es súper interesante, digamos, la estrategia de desplazamiento de responsabilidad que tiene el presidente, ¿no? Yo ayer ponía un post de X derivado del análisis que enviamos a nuestros suscriptores el día viernes, porque nosotros estamos obsesionados con encontrar una respuesta, digamos, una respuesta no solo a los altos niveles de popularidad, porque finalmente puede haber descendido o no, pero tiene altos niveles de más de popularidad, de valoración, de gestión, pero es muy interesante finalmente la capacidad que el gobierno tiene, ¿no es cierto?, de jugar con la destemporalización, digamos, ¿no? Y este no es un concepto nuestro, sino es un concepto que está en el libro El aroma del tiempo de Byung-Chul Han, ¿no es cierto? Él dice finalmente que, claro, cuando tienes un bombardeo de acontecimientos, ¿no es cierto?, no tienes tiempo de concluir. Y quien no concluye, ¿no es cierto?, no establece responsabilidades. Uh-huh. Y uno de esos ejemplos es la marcha que convoca el presidente de la República. No es una estrategia brillante, una estrategia política brillante, no digo que estoy de acuerdo, pero es una estrategia política brillante, en donde, claro, se toma las calles para crear un enemigo responsable finalmente de la violencia y la inseguridad, haciéndonos creer que el gobierno no es el responsable de controlar el tema de la violencia y la inseguridad, que sabemos que es un problema estructural, sabemos que es un problema muy complicado, sabemos que es un problema, digamos, de difícil solución, pero claro, logra, digamos, establecer hay alguien que es más responsable, digamos, ¿no? Entonces, primero es la Corte Constitucional, después finalmente deja la gran incógnita, ¿no? Y claro, no nos hace que no discutamos quizás lo prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Por ejemplo, nadie discute que el Ministerio de Defensa a junio del 2025 tenga menos del 20% de ejecución presupuestaria, no discutimos que el Ministerio del Interior tenga menos del 13% de ejecución presupuestaria, que podrían ser, digamos, las razones de por qué la violencia se ha incrementado, ¿no? Sin embargo, como digo, yo creo que este proceso de destemporalización, digamos, le funciona muy bien al gobierno, porque logra, ¿no es cierto?, hacer que no concluyamos, logra hacer que finalmente haya tanto que discutir que perdamos la lógica de priorización, digamos, ¿no? Uh-huh. Y eso se ve en los resultados, ¿no es cierto? Novoa, a pesar de, por ejemplo, el CIES tiene una caída importante de casi 25 puntos. A julio tenía un 59% de valoración positiva y hoy tiene un 45%. Sin embargo, por ejemplo, Sedato sí le ubica con un 55.4% de aprobación de gestión, que es altísimo y sigue siendo positivo, pero hay una caída con respecto a julio en la misma encuesta de Sedatos, ¿no? Uh-huh. Hola, Pedro, qué gusto tenerte acá. Ahora, es interesante esto, ya que citas la encuesta última del CIES, esa capacidad que ha tenido Novoa de ir manejando también esos sub y bajas, ¿no?, de la popularidad y de tales. Pero la pregunta es, a ver, yo en el tema de la seguridad puede ser que sí, ese asunto de manejar los temas de acuerdo a determinados tiempos y demás le pueda dar resultado, pero hay otras cosas que tienen que ver con el ámbito social que la gente, digamos, no va a voltear a ver a ninguna otra institución que no sea el gobierno, a través de sus diferentes oficinas u organismos o dependencias. Me refiero concretamente a la crisis de la salud, por ejemplo. O sea, sector salud es responsabilidad del gobierno, educación pública es responsabilidad del gobierno, vías de mal estado es responsabilidad del gobierno. Es decir, esto de culparle a la Corte Constitucional, como antes Lasso lo hacía con la Asamblea, le puede dar resultado a Novoa hasta cierto punto, pero no siempre. Pero estamos viendo que le da resultado, digamos, ¿no? Es decir, querramos o no, ¿no es cierto?, los indicadores que tenía Guillermo Lasso no son los indicadores de ahora. No había tantas muertes violentas por cada 100,000 habitantes, ¿no es cierto? Uh-huh. No había finalmente la crisis en salud, no existía, y sin embargo Lasso es un presidente que salió del poder con menos del 20% de valoración. ¿Y por qué le da el uno resultado y el otro no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Nosotros tenemos una hipótesis de que hay quizás unos nuevos mediadores sociales. Cuando nosotros sostenemos esa hipótesis, hay una contrahipótesis que me dice, y los mediadores sociales cambiaron hace 2 años,
porque no estoy hablando de Guillermo Lasso presidente hace 150 años, pues estoy hablando hace 20 meses, digamos, ¿no? Entonces hay un fenómeno extraño, porque además yo concuerdo, es decir, no hay ni un solo indicador, digamos, que demuestre una gestión eficiente del gobierno, salvo la macroeconómica, digamos, y salvo algunos lugares como específicos, ¿no es cierto? ¿No? El riesgo país, las ventas, o sea, la macroeconomía creo que sí puede ser como un logro importante, ¿verdad? Pero claro, no hay ningún indicador y las cifras siguen siendo positivas, ¿no es cierto? Ahora, hay un fenómeno bien interesante que quizás yo me voy a anclar ahí en la encuesta del CIES de finales de agosto, ¿no? En julio y en junio el CIES pregunta el tema de la violencia y la inseguridad. ¿Usted cree que se va a resolver? ¿Cuánto? ¿No? Y ahí un 51% te decía se va a resolver en el largo plazo. Y había un 19% que te decía se va a resolver, digamos, no se va a resolver, pero hay que aprender a vivir con ello. En la encuesta de agosto hay una mutación en esa encuesta, ¿no? Y dice, un 59.3% dice que ha aumentado la violencia, pero hay un 47% que dice esto se va a resolver a largo plazo. Eso podría indicar que la gente le da un margen de maniobra, no voy a decir esto es a largo plazo, hay que tener paciencia, pero ya hay un 25% de la gente que dice esto no se va a resolver y hay que vivir con ello, ¿no? Y eso quizás sí tiene que ver con el descenso de valoración positiva, bueno, normalizo, pero sí sé que hay un responsable. Y para responder a tu pregunta, Alexis, en el tema de la salud, hay un 49.8% que te dice esto se resuelve a largo plazo, pero hay un 17% que dice hay que aprender a vivir con esto, digamos, ¿no? Esa podría quizás ser una razón del descenso de valoración de gestión del presidente Noboa, pero si algo nos ha enseñado el presidente es que, si bien sus cifras son frágiles, son bastante volubles, suben y bajan por golpes de efecto, y eso es lo que está sucediendo. Eso te decía, o sea, a pesar de todo eso, Noboa ha podido surfear, ¿no? Porque tienes crisis en la salud, tienes crisis en la educación, tienes crisis en la vialidad, tienes crisis en los servicios públicos, indudablemente. Ayer los alcaldes salen a reclamarte más de $500 millones de deuda que no les pagas. Entonces es como que todo el tiempo tienes que desactivar ciertas situaciones, ¿no? Es un gobierno que se está acostumbrando a vivir en crisis, pero al mismo tiempo, y yo te quiero plantear un tema que siempre te lo he propuesto en las conversaciones que hemos tenido, y que está relacionado con los actores que están alrededor de Noboa, porque creo que no es solo él. Por ejemplo, esta misma semana, Lavinia y su proyecto ANA logró un acuerdo con la TRI, con la selección de fútbol. Entonces, hay gente a la que le cae mal que mezclen el deporte con la política, pero hay otros que dicen, oh, mira, qué lindo, finalmente es un proyecto pensado en las mujeres, qué chévere, ¿no? Aparece la tía en una entrevista, super light, hablando y bajando las tensiones con personajes como Correa. Entonces, hay algunos factores y otros actores alrededor de Noboa que creo que hacen incluso más que el propio Noboa. Que es parte de la estrategia, me imagino, ¿no? Es decir, ese sigue siendo Noboa, digamos, ¿sí? Claro. Porque tampoco es que es coyuntural o es, digamos, que nace de la nada, casualidad. Fortuito, exacto. Tiene que ver con la estrategia. Tiene que ver con la estrategia, pero además tiene que ver con esta lógica de la destemporalización, decimos nosotros, y vuelvo, digamos, de ese concepto, ¿no? Es decir, hay muchos fenómenos sucediendo, hay muchos hechos sucediendo, no puedo yo concluir, ¿no es cierto? Lo que aparece ahora me hace olvidar lo que apareció ayer, es decir, juegas con la temporalidad cronológica. Si no tienes una línea recta del tiempo cronológicamente hablando y hay muchos eventos sucediendo, es difícil que tú puedas concluir. Y la gente no puede concluir porque además está ocupada en otra cosa y tiene toda la razón. Pero además hay que agregarle un ingrediente. Y tú muy bien dices, Alexis, hay otros factores y otros actores funcionando. Y también hay otros actores al otro lado de la orilla que tampoco hacen bien su trabajo y el trabajo de la oposición. Entonces, cuando no tienes finalmente ni a quién culpar ni a quién responsabilizar y tienes un vacío ahí, es difícil concluir, digamos, ¿no? Y ese es un grave problema. Porque claro, no existe ahorita un contrapeso. Y si la gente dice, bueno, no es Noboa, pero ¿quién es? Y no hay nadie, entonces yo regreso finalmente a Noboa. Podría lanzar eso como hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la misma encuesta del CIES, sé que esto no va a gustar a los oyentes, pero hay que decirlo. La confianza en la Revolución Ciudadana, la desconfianza es del 61%, de acuerdo a la encuesta del CIES. Es decir, 6 de cada 10 no confía en la Revolución Ciudadana, de acuerdo a esta encuesta, ¿no? Entonces, si no eres una oposición clara, si no hay nadie, digamos, una alternativa a Noboa, es muy difícil finalmente que la gente vaya a otro lado que no sea, digamos, creerle al presidente, creer en su palabra o valorarlo positivamente. Pero no tendrá que ver esa respuesta de la gente que fue consultada por esta firma en la buena estrategia del presidente para trasladar la responsabilidad de su mala gestión a otros funcionarios o a otros gobiernos, porque
finalmente es lo que está pasando, ¿no? El presidente en cada aparición que tiene, por ejemplo ayer, hablaba de la consulta popular como la única vía para mejorar la vida de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los que se oponen a la consulta son los que quieren mantenernos anclados en el pasado. Porque con la consulta popular vamos a vivir mejor, es lo que ha dicho el presidente ayer. Porque los de la vieja política dijo en su convención, entonces tú permanentemente lo vive trasladando la responsabilidad de su gestión en los que estuvieron antes. Absolutamente. La responsabilidad evidentemente es de la gran estrategia del gobierno, pero también de la incapacidad de la oposición. O sea, esto es un tema de oferta y demanda. Pero no nos olvidemos que Lasso hizo lo mismo en su consulta popular. La gran pregunta es por qué a él no le funcionó. Esa es la gran pregunta. Es decir, plausiblemente, ¿no es cierto? O sea, tangiblemente, ¿verdad? Lasso hizo exactamente lo mismo, tenía mejores indicadores y finalmente salió muy mal. Quizás por lo que tú decías hace un momento, Lasso no tenía estrategia. Puede ser. O sea, ahí no tengo como una respuesta finalmente, ¿no es cierto? Puede ser. O tenía una posición un poco más estructurada. Quizás tenía puede ser multifactor, digamos, ¿no es cierto? Pero el punto aquí es que hay que investigar. Yo siempre digo, voy a todas las entrevistas y digo hay que investigar, y hay gente que me dice, bueno, usted siempre dice hay que investigar, nunca investiga, digamos, ¿no? Pero y manda a otros que investiguen. Exacto, pero es difícil, digamos, ¿no? Pero la lógica es que algo está sucediendo, hay nuevos movilizadores sociales, hay que identificar cuáles son. O sea, Lasso llega a la consulta del 23 con el caso El Gran Padrino, ¿no? Ya con un impacto negativo en su credibilidad y en su gobierno muy fuerte. Sí, de acuerdo, pero digamos, no había la crisis que hay ahora. Es decir, factualmente, tangiblemente, ¿no es cierto? No había la crisis que hay ahora. No había los niveles de violencia, no había esta crisis en la salud, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo extraño, ¿no? Y lo extraño también es la lógica temporal, porque es lo que yo les decía, no estoy hablando de un presidente de hace 25 años, estoy hablando de un presidente de hace 20 meses, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Qué mueve a la sociedad? ¿Qué estamos discutiendo, no? En este post de X yo decía, claro, por ejemplo, tomando cifras de esta consultora digital, Monitor Digital, ¿no es cierto? El tema de los desayunos, digamos, se llevó un 82% de interacción en las redes sociales. Yo soy medio desconfiado de la escucha social como indicador de medición, pero lo voy a usar, ¿no es cierto? 82% de las interacciones se derivaban del Mundial de los Desayunos, el 12% de la crisis en salud, digamos, ¿no? Eso te da una lógica de qué es lo que estamos priorizando como sociedad. Y como decía el mismo Byul Jung Han, ¿no es cierto? Es decir, cuando una sociedad es incapaz de establecer prioridades, cuando es incapaz de decir qué importa, ya nada importa, digamos, ¿no? Y eso creo que es una conclusión de lo que nos puede estar pasando. Muy interesante, porque la gente hablaba más del bolón que del sicariato. Absolutamente. O de la crisis del atentado, digamos, ¿no? O de las personas que están muriendo en los hospitales, o los que no reciben diálisis, etcétera. Ahora, ¿esta estrategia le va a servir al presidente, le va a durar para ganar la consulta popular, tomando en cuenta que, bueno, ahora no sabemos cuándo mismo se va a convocar? El presidente ha dicho que para noviembre, pero al anunciar la vocera del gubernamental nuevas preguntas, y hasta que la Corte analice esas preguntas y se vuelva a pronunciar, ya no sabemos si se podrá cumplir o no en noviembre. ¿Le va a alcanzar esto para afianzarse en la consulta popular, esta estrategia, para mantenerle así a la gente entretenida con la mirada, pues, con la mirada en otra persona y no en el presidente? Esa es la gran pregunta. No sé si es solo un indicador la consulta popular. Yo haría la pregunta de, ¿le sirve esto para mantenerse el poder, sí o no? ¿Esto tiene digamos, un tiempo de caducidad, sí o no? Esa es la gran pregunta, digamos, ¿no? Porque además es súper interesante la narrativa con la que nosotros seguimos discutiendo. Yo he acudido a varias entrevistas donde la primera pregunta es, bueno, hagamos una valoración de gestión de estos 100 días del gobierno. Perdón, el gobierno no va 100 días. El gobierno va dos años. O sea, no va 100 días. Hay una lógica finalmente de es nuevo, el nuevo Ecuador, lo cual establece este margen, digamos, de maniobra en la valoración que se puede hacer, ¿no? Entonces, no sé si solo es la consulta popular. La gran pregunta es, evidentemente, ¿le avanza o no le avanza a la consulta popular? Yo diría, ¿le avanza o no le avanza para mantener estos niveles de valoración positiva, ¿no? Aquí viene la gran discusión, ¿no es cierto? Esta lógica de la estrategia política le va a suplir a la estrategia de gestión, sí o no. Por lo pronto, van 2 años y le ha funcionado muy bien, digamos, ¿no? Los números, por ejemplo, de el mismo Sedatus o el mismo, digamos, CIES, nos hablan de súper buenos números finalmente para la consulta popular de Noboa, ¿no? Sedatus dice, hay un 38% de la gente que dice voy a votar todo sí, hay un 23% que dice voy a votar todo no, y hay un 32% que dice depende de la pregunta, digamos, ¿no? El CIES nos está diciendo, hay un 59% que dice voy a responder dependiendo de la pregunta, hay un 22% en contra y un 16% a favor. De todas maneras, habrá que ver qué pasa con la consulta popular, que también puede ser, digamos, un indicador finalmente de
de valoración, pero ese es el negocio del Ejecutivo también. O sea, a Noboa le conviene siempre ser candidato, porque le va muy bien en la tarima. Y siempre está en ese estilo, además. Y además no le va muy bien quizás en la gestión, pero le va muy bien en la tarima. Pero el manual viejo de la política nos decía que esto está interconectado. Si te va mal en la gestión, no puede irte bien en la tarima. Pues ahora vino Noboa a romper finalmente ese manual. Pero yo, a ver, ahí a propósito de la inmediatez y de cómo los ciudadanos también nos dejamos arrastrar de acuerdo a las conversaciones que hay en las redes sociales, pues no queremos dejar de hablar del bolón porque todo el mundo está hablando del bolón, etcétera, ¿no? Y a veces nos olvidamos de detalles como el que tú mencionabas, o sea, no se puede evaluar 100 días, que es, digamos, esa medida que te pone la democracia liberal para reflexionar sobre el desempeño de un gobierno cuando tenemos un presidente que viene gobernando desde noviembre del 2023, y tú lo anotas muy bien. Yo ahí diría, vamos a otra consulta popular, pero ya tuvimos una primera consulta con Noboa, la de abril del 2024. ¿Hay un resultado? Digamos, sí, la extradición de Fito. Pero más allá de eso, ¿qué? Y digamos, para el propio Noboa incluso, si es que gana con las preguntas que planteé, todavía no sabemos cuáles son. Hay una que de cajón tiene que consultarse, que es la de las bases militares extranjeras en suelo ecuatoriano. Pero si inmediatamente después de que, digamos, el gobierno hipotéticamente gane esa consulta, no empiezas a tener resultados, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a llamar nuevamente a otra consulta popular para tratar de recomponer el mal momento? Porque ya va a empezar, creo yo, a generarse mayores niveles de exigencia de la gente por tener resultados. O sea, llamas a la consulta, pero eso no va a resolver la falta de medicina en los hospitales. El manual te diría que sí. Noboa nos acaba de demostrar que no, digamos, ¿no? Es decir, se acaba la consulta y empieza la precampaña de las seccionales del 27, claro. Digamos, ¿no? Es decir, vamos a estar constantemente en elecciones, porque además yo me atrevería a decir como hipótesis que esa es la estrategia del gobierno. Otra vez, siempre construir al Ecuador sobre una tarima, digamos, ¿no? Y esa es una buena estrategia porque Noboa se desenvuelve muy bien en la lógica de la campaña. ¿Quién diría finalmente, no? Pero se desenvuelve muy bien. Pero ¿qué es lo que te dice el viejo manual? El viejo manual te dice: hay, digamos, una gestión, y esa gestión irradia finalmente al éxito, ¿no es cierto?, electoral. Pues no lo estamos viendo así. Es decir, el viejo manual te decía: no subas del IVA si estás a puertas de un proceso eleccionario, y Noboa subió el IVA y le fue muy bien en la consulta popular que convocó, ¿no? Entonces, digamos, no hay... A veces siento que los que hacemos análisis, me incluyo, ¿no es cierto?, vemos con otros ojos finalmente un desempeño y calificamos con un manual que quizás ya no existe, digamos, ¿no? Ahora nos estamos enfrentando a un fenómeno que no entendemos, que es muy difícil de entender, ¿no es cierto?, que es muy difícil de enfrentar a la larga. Pero no le puede ocurrir lo que pasó en Argentina, por ejemplo, abusando de esta estrategia y de este manual que no sabemos qué es lo que está pasando. ¿No será que algún momento esto ya le harta a la población y pasa lo que ocurrió en Argentina en las provinciales? Yo creo que son realidades distintas, digamos, ¿no? Muy difícil responder aquella pregunta. En la consulta del 2024, acuérdate que estaba pasando por un mal momento Noboa. Y era una crisis la que enfrentaba Noboa, ¿no? Porque estaba con una asamblea complicada y toma la decisión de incursionar en la embajada de México en Quito. Y eso es, digamos, creo yo, la catapulta que le ayuda a ganar la consulta. Porque seguimos apelando a la polarización. Y mientras seguimos apelando a la polarización, el país se nos va por el caño, Pedro. A ver, los números dicen otra cosa, digamos. Ahí los números, y aquí cito la encuesta de perfiles de opinión, que es la que levantó esa información en ese entonces. Había un 50-50, no exactamente, no, digamos un 51-49 de división en el tema de la incursión en la embajada. Entonces, no sé si hay cómo, digamos, concluir que eso le subió, digamos, su popularidad a Noboa. No me atrevería yo a decir aquello, ¿no? Creo que no es concluyente ese dato, ¿no? Si bien finalmente tenía una crisis política y de gobernabilidad con la asamblea, los números eran muy buenos de Noboa en ese entonces también, ¿no? Entonces, es como muy difícil concluir, digamos, aquello, ¿no? Creo que a la larga finalmente mantenerse en este proceso y en este espiral infinito de procesos eleccionarios siempre le va a convenir. Creo que a eso es lo que apuntan, ¿no es cierto? Y no sé hasta cuándo finalmente le va a avanzar
estos indicadores de gestión negativos, porque además también es muy interesante cómo los pocos, indicadores de gestión, quizás macroeconómico, etcétera, tienen tanta capacidad de penetración, ¿no? Entonces vino el secretario de Estado de Estados Unidos, declaró terroristas, digamos, a los lobos y a los choneros y a no sé quién, ¿verdad? Y finalmente es una muy buena noticia. Yo por lo pronto no sé por qué. No sé por qué es una buena noticia, digamos, porque además el gobierno lanza, digamos, este titular. ¿Y qué es lo que te dice el manual de la vieja comunicación, digamos, no? Que hay que explicar eso. O sea, si yo fuera asesor, fuera el peor de los asesores, porque diría hay que explicar aquello. No, y no hay que explicar nada. Hay que dejar el titular y se acabó. ¿En qué beneficia finalmente que Estados Unidos declaren terroristas a los lobos? No sé, yo no sé. Yo, Pedro Donoso, no lo sé. No sé en qué nos beneficia, cuál va a ser el resultado de aquello. Pero finalmente lo venden como una buena noticia. Digamos. Ahí creo que hay otro detalle interesante como para conocer tu reflexión y análisis, Pedro, y es este asunto de los relatos. O sea, el gobierno se ha caracterizado en ganar el relato. El titular de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, visita Ecuador, gran relato. El titular, Estados Unidos declara a los choneros, gran relato. El gobierno te gana el relato. El problema es que tiene la maquinaria para hacerlo y una inversión millonaria en publicidad. Entonces, digo, ahí la oposición, ¿qué campo de acción tiene? Yo creo que tiene mucho campo de acción en la lógica de la desmitificación, ¿no es cierto? En una lógica de vocería adecuada. Ninguna de las dos cosas hace la oposición. Escoge finalmente el terreno del legislativo, que es un terreno perdido, ¿no es cierto? Es decir, específicamente la Revolución Ciudadana pierde 20-0 en la Asamblea. Todos los días pierde, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay otras vocerías que hay cómo ejecutar, ¿no es cierto? Porque además, yo he escuchado mucho esto también, digamos, se beneficia mucho de los medios de comunicación, Novoa, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, medios de comunicación serios y tradicionales son los que destapan, digamos, lo que sucede, ¿no? Fue un medio de comunicación digital que destapó la crisis en los hospitales, ¿no es cierto? Coavisa permanentemente está dando cifras, digamos, de violencia. Teleamazonas lo mismo. Es decir, lo de Progen. Lo de Progen finalmente, y además Teleamazonas, que es un canal, digamos, que uno, digamos, dentro del sesgo político puede decir, no, le beneficia a Novoa para nada. Es decir, Progen, digamos, es un tema que lo destapó Teleamazonas y un periodista en específico. Entonces, tampoco parte finalmente por el tema de los medios de comunicación, ¿no? Y puede haber muchísima pauta publicitaria finalmente, sin embargo, otra vez, volvemos a la realidad y la realidad es otra. Es decir, por más publicidad que yo consuma en Instagram, ¿verdad? Si voy al hospital no hay medicinas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué finalmente funciona aquello? Por eso es que yo le preguntaba con el tema de Argentina, porque en Argentina estuvieron así al principio, pero resulta que la gente se cansó de que le ataquen a los jubilados, se cansó de que le afecten a los discapacitados, se cansó de que se le haya encarecido el costo de la vida y finalmente respondió en las urnas. Eso no puede ocurrir acá, y le pregunto esto ¿por qué? Porque no es que no es solo el tema de la seguridad, no solo el tema de la crisis sanitaria, es también a nivel institucional, este ataque a la Corte Constitucional permanente, esta especie de vendetta que tiene el gobierno y sus funcionarios en contra de la Corte Constitucional, no les molesta solo a un grupo de personas, le molesta a todos, independientemente de su tendencia política. Entonces no se va algún momento a eso a hacerse sentir. Yo creo que hay una diferencia muy grande porque la oposición en Argentina está estructurada. O sea, el peronismo no es un partido político. Sí. Es una gran corriente, es un concepto político que va desde la derecha. Sí, allá son mucho más abiertos, acá no. Digamos, acá no pueden hacer una unidad de izquierdas porque a los 2 días se despega, pero de acuerdo. Es una realidad distinta. Diseccionemos la pregunta, es difícil contestarla primero porque no soy experto en Argentina, no conozco esa realidad, pero no me atrevo a hablar, digamos, pero Licerio, usted me dice algo que es importante de desmitificar. El gobierno ataca a la Corte y nos preocupa a todos. No preocupa a nadie. A nadie. Hay un 51.8% de la gente, me baso en la encuesta del CIES, que no ha escuchado el tema de la Corte Constitucional, ¿no? Es decir, 5 de cada 10 no tienen idea de qué se está hablando, digamos, ¿no? Creo que hay una diferencia radical entre Novoa y Milei, digamos, ¿no? La motosierra no es tan grande con Novoa. Es decir, si bien finalmente pudo haber recortado ministerios y despedido a 5,000 funcionarios, pero hay una cantidad de bonos que se están dando, ¿no es cierto?, y que finalmente sostienen la presencia del Estado. No digo que esté bien, pero sostienen la presencia del Estado, ¿no? Los bonos a los jóvenes, los bonos, digamos, fueron 7 decretos en la última semana de la segunda vuelta del 2025, ¿no es cierto?, donde se repartieron 550 millones. Entonces no es lo mismo, digamos, ¿no? Aquí no se ha bajado la edad de jubilación. Es decir, por eso digo, creo que son realidades difíciles de comparar, digamos, no es el mismo resultado, y veo mucho autoengaño de parte de la oposición ecuatoriana al decir, esto pasa siempre cuando
recortes del gasto público, no lo sé, digamos, ¿no? Creo que es distinto en el Ecuador. Uh-huh. Pedro, el rol de la oposición, volvamos un poco a eso, porque, digamos, creo que sí hay que ser algo justos con respecto de... Yo al menos identifico un tema en el cual la oposición le ha sabido marcar agenda al gobierno. Ojo, Noboa tiene toda la capacidad, la maquinaria y los recursos como para él venir imponiéndote agenda, ¿no? Es el presidente, tiene los medios, etcétera. Pero la oposición, con el tema de los hospitales y la salud, creo que sí hubo un momento en que le descolocó al gobierno, ¿no? Y le puso en una serie de aprietos. El problema es que el gobierno después, por ese asunto de la temporalidad, te impone otros temas y te pone a hablar de la visita de Rubio, de la gira del presidente por la China, por Italia, por no sé dónde. Pero lo logró. Al menos un tema, y el tema de la salud que le afecta, a diferencia de lo de la Corte, que no le afecta, digamos, inmediatamente o en la cotidianidad al ciudadano, lo de la salud sí, porque llegas al hospital y no tienes atención médica, llegas al IES y no hay especialistas y la gente se muere y los pacientes renales están tomándose las vías para que les puedan atender. Hubo un tema, lo marcaron. Sí. El tema es que después, ¿qué pasa? Duró cortísimo, ¿no es cierto? Pero además el gobierno tiene esta capacidad de crear ecuaciones que son impresionantes, ¿no? Entonces te niega el problema, ¿verdad? Pongamos el de la salud, te niega el problema, dice no hay crisis, digamos, ¿no? Esto no hay crisis, y después dice hay un problema que no es crisis y yo lo resuelvo con el titular. ¿Cuál es el titular? Conformo un consejo, ¿no? Comité. Y se acabó. Y está. Se acabó ahí, ya el gobierno ya formó un consejo, se acabó. ¿Y por qué seguimos discutiendo esto? ¿No? Entonces, claro, no hay indicadores, digamos, de gestión real, ¿verdad? Y claro, le dura muy poco finalmente a la oposición, porque la oposición puede dar un buen golpe, pero después no sabe cómo reaccionar a la reacción del gobierno, ¿no? Entonces, claro, se queda absolutamente confusa. Veamos la discusión, digamos, en el tema del presupuesto general del Estado, ¿no? Tú escuchabas, digamos, a los asambleístas de Revolución Ciudadana diciendo... Es súper irresponsable y peleándose finalmente con el gobierno porque decía, están planteando, ¿no es cierto?, un presupuesto general del Estado que no es real con relación finalmente al crecimiento, no sé qué. Con los niveles de ejecución actuales. De acuerdo, ¿no? ¿Por qué te metes en esa discusión? O sea, yo entiendo que es importante, es responsable, sí, pero ¿para qué te metes en esa discusión? Es decir, si el gobierno está planteando finalmente, ¿no es cierto?, una proforma presupuestaria que no responde a la realidad, va a ser un fracaso del gobierno. Obviamente me va a decir eso es irresponsable, hay que salir a defender el país, lo que quieras. Pero el espacio del legislativo no es el espacio de la disputa. El espacio de la disputa me parece que son otros actores finalmente. ¿Y qué es lo que debería hacer la oposición entonces? No solo Revolución Ciudadana, sino todos los otros grupos pequeños que también no están de acuerdo. Es que no hay grupos pequeños, digamos. Ya no existen, digamos, ¿no? Si el bipartidismo hace finalmente que sea, ¿no es cierto?, un espiral esquizofrénico de el uno o el otro. Pero este 11 va a haber una marcha de organizaciones sociales que no son RCs y que van a estar protestando contra el gobierno. Totalmente no pueden ser grupos pequeños. Absolutamente debilitados, digamos. Es decir, ¿qué representan los sindicatos aquí? Y eso sí hay que pasarle la factura, digamos, del correísmo, van a tener que perdonar, pero el desarme, digamos, de los movimientos sociales sí tiene una factura del correísmo. Entonces, los sindicatos, digamos, absolutamente descolocados, ¿no es cierto?, desencajados, son minoritarios, digamos, además en Guayaquil, que no representan mucho, ¿no? Entonces, creo que la oposición, digamos, sí, yo concuerdo, digamos, uno de los problemas es la unificación y este oligopolio finalmente de la discusión política, ¿no? U oficialismo o Revolución Ciudadana. No hay una oposición tercera, ves el silencio finalmente de otros actores que también, digamos, complejizan. Entonces, claro, otra vez, todo está desordenado, nada está en su lugar, finalmente, eso no quiere decir que se vaya a mantener así, eso sí. Habrá algún tipo de orden, no sabemos cuál sea. Ahora, de cara a la... A ver, tenemos la consulta popular este año y después, el 2026, Pedro, vamos a estar todos en la discusión de quién va para la alcaldía de Quito, quién va para la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Pichincha, la prefectura de Guayas, etcétera, etcétera. Y ahí está planteado este bipartidismo, ¿no? ADN y Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana tiene todavía una presencia importante a nivel local en probablemente las alcaldías y prefecturas más importantes y relevantes de este país. Lo propio en una cantidad importante igual de alcaldías en todo el territorio nacional. Y ADN va a entrar a disputarte eso, ¿no? ¿Cómo ves tú ese escenario de cara a lo que podrían ser las seccionales del 27?
mucho tiene que ver con finalmente la gestión que hacen hoy por hoy esas autoridades, digamos, ¿no es cierto? Y además tienes la espada de Damocles que te ha planteado finalmente el gobierno con su operación en Tribunal de Contencioso Electoral, con esta capacidad, digamos, de censurarte, etcétera, 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 ¿no? Yo creería que va a ser un escenario, digamos, de mucho movimiento. Estamos viendo, por ejemplo, que ahora ya el Consejo Nacional Electoral acaba de pasar el archivo, los papeles del Tribunal de Contencioso Electoral con respecto al reto, por ejemplo, ¿no es cierto?, por no cumplir el tema de las formalidades. ¿Y eso crees que le pasa alguna factura negativa a Noboa? Porque ya vendría siendo como la segunda oportunidad que Noboa busca bloquear la participación de un adversario directo suyo. La primera fue Topic, sí. Y ahora, porque muchos dicen, esto en contra de Reto es impedir que Aquiles sea candidato a la reelección. Y es clarísimo, digamos. No creo que le hace mella al gobierno. Le beneficia absolutamente porque se deshace, digamos, de un movimiento. Pero también refleja su espíritu antidemocrático. Pero eso no le importa a la gente, digamos. Sí, hay que regresar pero antes cuando a Correa, es que el tirano Correa, el dictador Correa, y ahora tenemos un tirano, un dictador, y todo el mundo feliz con el tirano y el dictador. ¿¿Cuál es la razón? Eso es lo que digo, digamos, es decir, porque además no estamos hablando del fenómeno Correa de hace 40 años, estamos hablando de hace menos de 15 años, ¿no? Entonces, claro, esa es la gran pregunta. Es decir, ¿por qué finalmente, ¿no es cierto?, esto pesaba antes, no pesa ahora, ¿verdad? ¿Por qué, digamos, lo que plantea Noboa en el ámbito de la violación de derechos, etcétera, por qué no pesa? Pero hay que regresar a ver las cifras del Latinobarómetro. En el 2024, menos del 30% de la gente en el Ecuador cree en la democracia, porque la democracia no ha demostrado conceptualmente ser útil. Porque la gente no come democracia. No digo que esté bien, estoy solo describiendo el fenómeno. Pero la gente no come democracia, ¿verdad? Con más democracia no resuelves el problema de la violencia y la inseguridad. Yo creo que sí, pero eso es otra discusión, ¿verdad? Entonces, claro, ese es el negocio de Noboa. El negocio de Noboa es imprimir, digamos, esta lógica de miedo al resto, ¿no es cierto?, de no respetar finalmente la democracia, porque la democracia no es un valor social que nosotros tenemos y sostenemos. No nos interesa la democracia, ya lo dice el Latinobarómetro. Seguir insistiendo en eso es absurdo. Seguir insistiendo, por ejemplo, que a los asambleístas de la Revolución Ciudadana no les dejan hablar en el Pleno, no tiene ningún sentido, porque no tiene eco en la población. La gran pregunta es, ¿qué tiene eco en la población? Eso es lo que hay que investigar. Entonces, pero hay una falta de cultura democrática en la sociedad, no solo en el gobierno, claro. En nosotros. Pero por supuesto. Es increíble. Me sorprende que te sorprenda. No, es que yo los números del Latinobarómetro los he visto, los entiendo, pero es que normalizar esto está mal. Pero por supuesto que está mal. Pero ese es el hecho que está sucediendo. ¿Qué hacemos o qué hacen los ámbitos políticos, académicos, sociales, sindicales, culturales para revertir aquello? ¿Qué hacemos? Dejen de victimizarse. Yo partiría por ahí, que dejen de victimizarse. Pero si tiene una oposición estigmatizada, perseguida en todos los lados, ¿no? Enjuiciada, estigmatizada, ¿qué opciones tiene la oposición también? Pues? Algo tendrá que hacer, sino que se retiren. Es decir, si no pueden hacer oposición, retírense, ¿no? Migren, digamos, implosionen, movilícense, migren al ámbito social, a los movimientos sociales. Yo creo que esa es una alternativa que lo he repetido siempre, ¿verdad? Es decir, quizás ahorita la voz de oposición a un gobierno que está en la arena política estructurada y formal, quizás no es la política estructurada y formal, quizás es los movimientos sociales, como nace finalmente Alianza País desde el 2005, ¿no? Es decir, quizás la voz de los movimientos sociales son, digamos, la respuesta o es la respuesta a aquello. Y ahora, para cerrar ya, porque se nos va terminando el tiempo, entiendo, ¿no? ¿O cómo vamos de tiempo, mi querida Meli? ¿Ah? ¿Vamos bien? Hablemos un poco de la Revolución Ciudadana y de lo que ha sucedido en los últimos meses, Pedro, porque, insisto, la Revolución Ciudadana para mí sigue siendo todavía una organización política muy fuerte, con presencia, decía hace un momento, en ciudades y provincias muy importantes, en donde se ha dado una suerte como de disputa, digámoslo así, ¿no? Yo soy de los que creo que todo liderazgo es sujeto y objeto a fiscalización, a crítica, más si eres un personaje público. Y ha habido cuestionamientos puertas adentro de la conducción del partido, ¿no? Eso ha generado una serie de críticas. Hay quienes hablan de la crisis, o sea, como que la disputa política en un partido, en una organización. En el propio gobierno hay disputas. Ahora mismo entendemos que en las últimas horas el presidente Noboa ha llamado a reuniones. Creo que el resultado de Argentina pudo haber provocado alguna suerte de sacudón dentro del propio gobierno de Ecuador. Pero en la organización política es normal que haya diferencias. Y esas diferencias se han hecho públicas en la Revolución Ciudadana. ¿Y tú cómo has visto la postura de Correa, de la señora González, de autoridades como Pavel, como Paola, como Marcela, como Aquiles, Lloret, etcétera? Yo creo que el grave problema de la Revolución Ciudadana es no entender cuál es su problema, digamos, ¿no? Es decir, están en crisis. Seguir negando que hay una crisis finalmente solo alimenta
tu sesgo de confirmación y no reconocer que la crisis, digamos, es un momento, como lo define Michael Reeder, ¿no es cierto? La crisis es un momento de poco margen de maniobra y alto riesgo, digamos, ¿no? Y en donde estás disputándote, ¿no es cierto?, el poder que te da la legitimidad y la legitimidad que te puede dar el poder, digamos, ¿no? Entonces, decir que no hay crisis es uno de los peores errores que puede haber. También la crisis puede ser una oportunidad. Es que la crisis es una oportunidad, digamos, ¿no? Es decir, y puede ser de mucho riesgo, pero también puede plantearte una oportunidad. Pero evidentemente, si lo sabes entender y si sabes, además, definir la problemática, decimos nosotros, ¿no? Es decir, cuando nosotros aplicamos nuestra metodología, lo más difícil en crisis, primero, es definir si hay crisis o no, y segundo, cuál es la problemática. Pero la problemática no es el problema, sino finalmente cuál es en verdad de lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Y claro, no se ha entendido qué es lo que pasa a puertas adentro y tampoco se entiende qué es lo que pasa a puertas afuera. Es decir, se lee muy poco el fenómeno Noboa, se entiende muy poco, se sigue entendiendo, digamos, al ejercicio del poder desde el deber ser, no entienden que son oposición. Nunca la Revolución Ciudadana ha sido buena oposición, siempre ha sido, digamos, esta lógica de el buen ejercicio finalmente de la política en el poder, nunca en la oposición. Moreno finalmente no hicieron una buena oposición a Moreno, no hicieron una buena oposición a Lasso y no están haciendo una oposición a Noboa, digamos. Tal es así que ahora, en cambio, en el espiral finalmente de esta lógica, en la época de Moreno se sembraron muchos mitos alrededor de la Revolución Ciudadana y hoy Noboa los está cosechando, ¿no? Pero además la Revolución Ciudadana ha sido incapaz de desmitificar aquellos mitos, ¿no? Pero ¿cómo haces si no tienes las herramientas para ganar el relato? Porque tienes que tener las herramientas para ganar el relato, digamos, pero primero tienes que entender cómo construye ese relato. Mucha investigación, digamos, social. No se entiende el fenómeno, no se entiende cuáles son los nuevos mediadores sociales, no se entiende a quién estás hablando. Y cuando yo digo esto, no hablo de los jóvenes del TikTok, no, hablo finalmente de hacer una radiografía real del electorado y del no electorado, ¿no? Del nuevo Ecuador. Del nuevo Ecuador, finalmente. No, de verdad, ¿cuál es este nuevo Ecuador? ¿Cuál ¿verdad? es este nuevo electorado? electorado? ¿Quién es el Ecuador de Correa que lo dijo en un principio Nebot y que lo volvió a repetir Marcela Guiñaga? Y con toda la razón, este no es el Ecuador de Correa finalmente porque hay unas nuevas dinámicas, ¿no es cierto? Porque hay unos nuevos elementos que nos preocupan, porque no es lo mismo, porque el deber ser no parte por ahí, porque para empezar geopolíticamente no tienes la misma radiografía de lo que sucede, porque las sociedades están pensando distintas. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con la pandemia. La pandemia fue un suceso mundial que nos cambió la manera de ver las cosas, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo decía la pandemia nos va a salir más solidarios, mentira, porque el Estado no estuvo en la pandemia. El Estado permitió que la gente muera. Entonces, si yo vi el fracaso del Estado, ¿cómo hoy voy a seguir creyendo en el Estado? ¿No? Un poco, volviendo a los números, quiero hablar de números. 60% de la gente no cree en la Revolución Ciudadana. Cuando el mismo CIES pregunta, ¿usted cree que es bueno para el país que la Revolución Ciudadana sea un bloque de mayoría? 6 de cada 10 te dicen, no debe ser un bloque de mayoría. Pero fíjate, ¿por qué? Esa misma gente que te dice eso, confía en ADN y en un gobierno que llegó diciendo una cosa en campaña y que hizo lo contrario y en el ejercicio del poder. Ajá. Entonces la pregunta también es ¿en qué confía la gente? Pero eso es lo que tiene que hacer la oposición. En los que les mienten, pues. Eso tiene que hacer la oposición. ¿Por qué confías en los que te mienten finalmente, no? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa es una propuesta de campaña, ¿no es cierto? Y otra cosa es cuando te sientas en el gobierno. ¿Qué gobernante ha cumplido finalmente su plan de gobierno? Ninguno. Con esto no quiero decir que esté bien, pero quiero entender, quiero saber qué piensa la gente, qué tiene en su imaginario, cuáles son sus prioridades ahora, ¿no? Pero eso es investigación social. Los gobiernos locales. Creo que ahí tienes un valor importante del poder de la palabra y la credibilidad. Pero porque si ha habido gobiernos locales que te han hecho una propuesta de un proyecto de provincia, de ciudad y que lo han cumplido. Pero tienes una respuesta, digamos. Es decir, si sigue la Revolución Ciudadana haciendo una oposición en la asamblea donde es absolutamente infértil hacerlo, ¿no es cierto? ¿Por qué no sostienes a los gobiernos autónomos descentralizados? ¿No? ¿Por qué finalmente no los sostienes? ¿Por qué, digamos, no generas que ese sea el nicho de la oposición? Pero todo esto, digamos, hay que hacerlo con una estrategia bien planificada y estructurada. Si ese 60% que usted menciona, de acuerdo a esa encuesta, no confía en la RC, no confía ahora, porque ha pasado siempre segunda vuelta. Y en sus respectivos gobiernos, tanto seccionales como nacionales, ha cumplido con lo que ha ofrecido, al menos en un 90%. Sí, digamos, son cosas distintas. Una cosa es la confianza, otra cosa es la intención de voto, por ejemplo, digamos. No es decir, yo puedo no confiar, pero si tengo dos alternativas, voy a votar por la menos mala, quizás. Son cosas distintas, ¿no? Esta es una pregunta que se hizo en la encuesta finalmente del CIES de agosto y tiene que ver con la confianza, digamos, ¿no? ¿Qué es la confianza? Eso es lo que también, digamos, hay que entender. ¿Cómo conceptualizo la confianza? ¿Qué quiere decir la confianza? Creo que hay que resignificar todos los conceptos y hay que entenderlos nuevamente, digamos, ¿no?
Interesante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Gracias por Pedro. su Muy Como amable. siempre, muy gentil por acompañarnos. El doctor Pedro Donoso, que ha estado con nosotros, 8:29, una pausa. No se vaya.